Y vamos a ir a Romanos 8. Romanos 8, versículo 22. Ahora vamos a leer estos textos como una porción completa y vamos a darle un poquito más de sentido. La respuesta de Pablo al sufrimiento, eso es lo que vamos a ver ahora, la respuesta de Pablo al sufrimiento. La respuesta de Pablo al sufrimiento. Romanos 8, 22. La palabra del Señor dice así: porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu bendición para la enseñanza de esta noche. Oramos que puedas exhortarnos, ministrarnos, mostrarnos, Señor, en tu palabra respuestas para todas nuestras necesidades. Oramos desde ya, bendito Señor, para que seas tú glorificado. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, la porción de los versículos que vamos a estar estudiando ahora tiene tres divisiones. Primero está el sufrimiento de la creación, el versículo 22. Esto ya lo dijimos, lo enseñamos un poco las semanas anteriores. El 22 es el sufrimiento de la creación. El verso 23 es el sufrimiento, es el dolor de los creyentes, el 23. Y vamos a agregar, yo no quiero incorporarlo, pero realmente el verso 24 y 25 son parte de la idea del 23, por eso es que no los divido, pero en otras estructuras, tal vez por otros estudiosos, tal vez de la palabra, por ejemplo, yo revisé a Pérez Millos y Pérez Millos dice 24 y 25 los pone aparte, Fitzmayer lo junta con el 23, así que no está claro, ¿verdad? Pero lo que sí está claro es que son tres grandes ideas. La del 22 es el sufrimiento y el gemido de la creación. El 23 es el sufrimiento del creyente y el 26 al 27 es la intercesión y el sufrimiento del Espíritu Santo. O sea, si así lo podemos expresar. ¿Por qué le he presentado esta postura del sufrimiento? Porque, como ustedes lo saben, la verdadera connotación que aparece en los versículos no es sufrir, sino que es gemir. Diga conmigo, gemir. Entonces, en el 22 hay un gemido, en el 23 hay un segundo gemido y en el 26 al 27 está el tercer de los gemidos. Entonces, podemos concluir que la porción de versículos que involucra el verso 22 hasta el verso 27 tiene tres gemidos diferentes: el gemido de la creación, el gemido de los creyentes y el gemido del Espíritu Santo. Por eso lo dijo otra vez, ¿verdad? Que yo le he puesto sufrimiento, pero realmente tiene esa connotación de ser algo más abierto, algo más grande, y te lo voy a explicar por qué. Fíjate que para interpretar del versículo 22 al 27 usted tiene que tener el cuidado de retroceder. ¿Por qué? Porque toda la porción, o sea, hay una gran porción de versículos al que pertenece esta perícopa, como nosotros la estudiamos, ¿verdad? Y es lo que dice el verso 18. Note lo que dice el 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de
manifestarse. Entonces Pablo comienza el desarrollo de estas ideas hablando de las aflicciones. Diga conmigo, aflicciones. Cuando estudiamos ese versículo, aprendimos que las aflicciones para Pablo son, y yo se los expliqué allí, sufrimiento físico, persecuciones, enfermedades. Ahí en la aflicción está involucrada todo tipo de situaciones. Por ejemplo, les voy a decir que esta palabra aflicción tiene que ver, uno, con las consecuencias de mis pecados. Es decir, mis desobediencias. Mucha gente lucha por ponerle y echarle la culpa al diablo y a Dios de lo que le pasa, cuando los que toman las decisiones somos nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando dice el versículo aflicciones, se está refiriendo a consecuencias de mis pecados, ¿sí? Número dos, a enfermedades propias del hombre que nosotros experimentamos, no porque tal vez nos descuidamos, porque tal vez comimos mal, sino que simplemente, ¿cómo vas a explicar tú que alguien, como quiera que sea, ¿verdad? Tiene una cuestión en su cuerpo, una situación de cáncer, leucemia. O sea, ¿quién va a expresar, quién va a explicar eso? O sea, ¿qué hiciste para merecerte eso? Entonces, quiero decirles algo. A diferencia de nosotros como cristianos, ¿verdad? Pablo, cuando hablaba del dolor y el sufrimiento, nunca, ¿verdad? Pablo dijo, miren, yo estoy encarcelado, yo estoy preso porque yo antes era perseguidor de la iglesia. No, él nunca amarró, digamos, su desobediencia pasada con el sufrimiento que él vivía. ¿Por qué? Porque, mire hermano, hay muchas aflicciones que nos pasan, no por desobediencia, sino que son parte del propósito divino, son parte del proyecto de Dios. Entonces, cuando habla Pablo de las aflicciones, él va a desarrollar la idea, y lo que está hablando es cómo el cristiano me va a explicar a mí, cómo nosotros como creyentes que somos hijos de Dios, a pesar de tener al Espíritu Santo, a pesar de ser hijos de Dios, nos pasan cosas malas, nos pasan sufrimientos, sufrimos, tenemos escasez, pasamos enfermedades, noticias, cosas terribles que nos pueden pasar. Y entonces Pablo está explicando esa connotación, que a pesar que somos hijos, también sufrimos. Eso es lo que está tratando de expresar Pablo, y lo voy a tratar de resumir ahorita en esta enseñanza. Primero, veamos lo que dice el verso 22. Lo que tengo que aprender como una primera exposición es, diga conmigo, no sufrimos solos. Ok, tenemos la mala costumbre de que cuando nosotros nos pasa algo, se nos olvida pensar en todo el universo. ¿Por qué será? Elías le decía a Dios, solo yo he quedado profeta de Jehová. Y Dios le dice, 7,000 he guardado que no han doblado sus rodillas a Baal. O sea, tenemos esa costumbre de encerrarnos en nuestro propio círculo y creer que porque nosotros estamos viviendo algo, todo el mundo, ¿verdad? O sea, primero que nadie importa, solo yo. Y que mi dolor, mi sufrimiento solo es mío y nadie más. Pero Pablo en el verso 22 afirma que la creación está sufriendo. La creación está sufriendo. Cuando usted esté sufriendo, cuando usted esté padeciendo, dése cuenta de algo. Usted está en un mundo lleno de pecado, usted está en un mundo lleno de corrupción, usted está viviendo en un mundo en donde toda la humanidad y toda la creación, hermano, está sujeta a la vanidad, está esclavizada a la vanidad, está esclavizada a la corrupción. Entonces, si me pasa algo a mí, no solo yo soy el que está sufriendo, todos están sufriendo. ¿Y por qué lo digo? Porque estos versículos yo los prediqué en el entierro de la niña, porque yo no me explicaba, ¿verdad? Decía, sí me explicaba, pero no me explicaba. Es cuando falleció Elena Victoria, la sobrina, nuestra sobrina, la hija de mi hermano y de mi cuñada, fue un acontecimiento bien duro para ellos y para nosotros, porque la niña nació, ¿verdad? Y murió a los 3-4 meses de nacida. Y todo su nacimiento, desde que nació hasta que murió, la pasó en hospitales. Entonces, ¿cómo vas a explicar eso? ¿Cómo vas a explicarle a una familia? Incluso mi cuñada, hermanos,
Yo me recuerdo el día que yo estaba frente al Hospital Bloom, salimos de ver de estar en visita, y ella se me alanzó encima a mí. O sea, mi cuñada es una mujer grande, ¿verdad? Y se me lanzó, pero se me colgó llorando. ¿Por qué me dijo? Me decía, y me golpeaba, pero fuerte. No crea que me suave, ¿verdad? Y ahí yo experimenté lo que es que una mujer le pegue a uno, ¿verdad? Entonces, mi cuñada se me colgó del cuello y me pega. Me dice, ¿por qué me dijo que Dios le iba a sanar? Ahí, hermano, yo quedé confrontado. Yo no sabía qué explicarle. O sea, ¿cómo le vas a explicar a alguien por qué mueren los niños? Y cómo tanta gente drogadicta, cómo tanta gente que incluso vive en pandillas, en acciones pandilleriles, manda a asesinar personas, y los niños bien sanitos. Pero eso es el juego que nosotros jugamos muchas veces, a querer justificar, a querer buscar explicaciones. ¿Cómo es posible que nosotros, si nosotros no pecamos tanto, y el otro que es más malo que nosotros, el niño le nació completito, le nació sano? Hay gente, hermano, que no lo supera. Y yo no tengo explicación, porque la explicación es lo que dice el 22. Oiga lo que dice. Porque sabemos, diga conmigo, sabemos. O sea, esto es algo que usted como cristiano maduro, y yo también como un creyente maduro, no podemos ignorar. No lo podemos ignorar. ¿Qué es lo que no podemos ignorar? Mira lo que dice ahí, que toda la creación gime ¿a qué? A una. Diga conmigo, todas las partes de la creación gimen, sufren. ¿Y cómo querés vos que una bebé, de repente cuando recién iba a nacer, le hicieron una ultra a mi cuñada y le aparecía la cuestión en el estómago? Pero esa es una mancha que no vimos al principio. ¿Y qué era? Era una cuestión estomacal. ¿Y cuál fue el problema? La tuvieron que operar, le cortaron tantos centímetros de intestino y la niña no pudo superarlo. Pero mi hermano se confrontó tanto que incluso él, no puede ser. Bueno, ¿cuántas veces después de eso él dijo que Dios le había fallado, que Dios no era misericordioso, que Dios lo había abandonado? Pero yo le hago una pregunta. Yo le pregunto a él, ¿hubieras vos soportado cuidar a tu hija 35 años sometida a una bolsita para poder hacer sus necesidades, o a una cuestión de que estar todas las semanas llevándola al Hospital Bloom para que la tengan un poquito mejor de su salud? Hermanos, esas cosas, yo se lo digo, no cualquiera las padece, no cualquiera las puede soportar. Y yo conozco, sabe que yo tengo una amiga, una hermana en Cristo, mayor que yo. Ella tuvo un hijo con una deficiencia igual, ¿verdad? Entonces, y me dice, pastor, él es un angelito. Claro, él tuvo un retraso, ¿verdad? Una cuestión de un retraso. Y me dice, lo único que me preocupa, me dice, es que ¿quién va a cuidar a fulanito cuando yo me muera? O sea, pero ahí le pregunto yo a usted, así, o sea, hablando hipotéticamente, ¿qué preferiría? ¿Que Dios le quitara a su hijo a los 3 meses? ¿O que viva 35 años sometido a una silla de ruedas? Es pregunta profunda. Porque yo incluso vi que mi hermanita le celebró el cumpleaños número 30 y pico al niño. Y el pastor que estaba ahí me dio mucha tristeza. ¿Sabe por qué? Porque yo digo, si los pastores saben que esto no es así, pues, o sea, son principios. O sea, estaríamos negando el 22, que toda la creación sufre y gime. Entonces le imponía manos en la cabecita y decía, Dios, tenemos esperanza que lo sane. Pues sí, pero ¿qué sanidad le va a dar Dios? ¿Qué sanidad le va a dar Dios? Entonces queremos revertir el verso 22. Estamos diciendo que Dios, hermano, que Dios haga algo en contra de su naturaleza.
O sea, si le decimos a Dios, hacer que este niño Down se le coloquen sus neuronas en su lugar normal, que él vuelva, o sea, estamos negando que el pecado afectó toda la creación. No vas a hacerlo, Dios no va a negar eso, porque el hombre tropezó y el pecado entró y contaminó todas las esferas de la creación. Así como mueren animalitos todos los días, así mueren niños. Así como mueren, hermano, árboles todos los días, así también mueren, hermano, personas que no deben de morir. En toda la creación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente quiere explicaciones. La gente quiere que le digamos, es que fíjate que tu niño murió porque, ¿y qué quieres que te diga? Que sos más pecador que los otros. Se le acercan a Jesús y le preguntan por qué les cayó en el Evangelio de Lucas, por qué en el capítulo 13 o 12, por qué cayó la torre de Siloé sobre estos judíos. Y ellos querían que le respondiera a Jesús, es que ellos eran más pecadores que los demás judíos. No, hermano, no es así. Oiga bien lo que le voy a decir. Tenemos que acostumbrarnos, y esto lo predicó el pastor Charles Spurgeon en los principios del siglo de 1900. ¿verdad? Charles Spurgeon dijo en uno de sus sermones más afamados, se llama Accidentes, no castigos. Y Charles Spurgeon tuvo que enfrentar que el tren de Londres se descarriló y se mataron un montón de gentes. Entonces la gente decía que los que venían en el tren eran más pecadores, que eran perdidos, que era gente, hermano, que había pecado. No, hermano, óigame bien. Hay cristianos, hombres de Dios, que van a morir sin que nosotros lo busquemos por cáncer. ¿Cómo se murió el pastor, el gran pastor Adrian Rogers? ¿Cómo falleció Adrian Rogers? Un cáncer de páncreas. Una semana antes, cinco ante su congregación, porque ya habían dejado al pastor nuevo, pero la gente rebelde, ¿va? Como siempre la gente rebelde, ¿va? Que no querían al pastor nuevo, ¿va? Entonces el pobre Adrian Rogers tuvo que regresar con su cáncer y ir a lavarle los pies al nuevo pastor para que la gente se calmara, porque todos le reclamaban. ¿Y por qué el pastor Adrián dejó el ministerio? ¿Y que quieren que el hombre de 95 años esté? Dios les bendiga, hermanitos. Así quieren ver ustedes. ¿Saben qué? Toda la época que el pastor Wilber estuvo más grave, mucha gente se fue. Cuando el pastor general estuvo bien grave, mucha gente se fue. ¿Sabe por qué? Porque no toleran eso. La gente quiere ver que el pastor chistee, que la gente quiere ver que el pastor esté sacándole risotadas, que aprenda Biblia, que enseñe la palabra. Pero cuando ya nos estábamos muriendo, ahí todo el mundo nos da la espalda. ¿Por qué? Porque no entienden esto. Y yo, como no iba a entender al pastor, que el pastor fundador estaba predicando cosas que ya se le olvidaban, pues, porque lo habían operado de su cabecita y que quería, hermano, que quedara totalmente bien. Entonces, que la gente, cuando yo comenzó a escuchar al pastor, que ya no le gustaba, se fueron, se comenzaron, como que estaba normal él, ¿va? ¿Sabe por qué, hermano? Porque tenemos límites, hombre. Y sabe, no podemos parar la vejez, no podemos detener, hermano, que el cuerpo se destruya. No vamos a parar eso, no vamos a detener las enfermedades, no vamos a detener, hermano, el deterioro del cuerpo, no vamos a detener los conflictos. Siempre vamos a tener que ver ese tipo de casos. Hermanos que se mueren en accidentes de tránsito sin justificación alguna. Y como le repito, el pastor Adrián le lavó los pies. A la siguiente semana se murió de cáncer. Ya, a la siguiente semana que le lavó los pies al pastor que dejó, se murió. Entonces, ¿por qué somos así? Porque queremos siempre que el evangelio sea victorioso. Porque queremos que los pastores prediquen siempre, que esté sano todo mundo, que todo mundo tenga sanidad y que nadie esté enfermo. Hermano, en esta iglesia hay gente que tiene enfermedades, padece de migrañas, padece de cáncer, tienen tumores, hay personas que tienen problemas en los ovarios, hay personas que tienen problemas en la columna, y solo usted quiere ser ahí que a mí no me pasa nada porque Dios me ama. No, siempre vamos a bregar con el problema de la enfermedad. Y tal vez ahora yo estoy bien sanito, gracias a Dios, gloria al Señor por eso. Pero yo tengo que entender, hermano, que el día que a mí alguien me diga, el doctor, quien sea que me revise, mira, te está fallando el corazón. ¿Y qué voy a hacer vos? ¿Qué voy a hacer? Quizás muy enamorado he sido, ¿va?
¿Ah? Entonces me encontré al pastor Celio Rodríguez, usted sabe, el jugador del Firpo, y el pastor que invité yo a predicar aquí, y me dice, mira, me dice, usted sabe que él es brasileño, ¿va? 3 semanas tenía de no llegar a la iglesia. ¿Y qué le pasó, pastor? Me acaban de cambiar el marcapasos. Entonces le acababan de cambiar el marcapasos al pastor Celio. 3 semanas dejó de llegar a la iglesia. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros no queremos enfermarnos, no queremos pasar por esas cosas, no queremos que se nos muera un hijo, no queremos, claro, nadie quiere eso, ni yo tampoco. Pero ¿cuál es el problema? Lea el 22 otra vez, porque sabemos. Diga conmigo, porque sabemos. ¿Verdad? Diga conmigo, porque sabemos. Si mañana, Dios no quiera, usted le dan una noticia de un ser querido, un pariente, diga conmigo, porque sabemos. Vaya, mi prima con el esposo. Yo llegué, les hablé del evangelio. Los dos eran anestesistas, profesionales, buenos carritos. Y mire qué tristeza me dio, hermano, que en esta cosa de la ola del COVID, el primo se le enferma, o sea, mi prima se enferma, la hospitalizan y no nos avisan, no nos avisó. Y la prima entró en crisis y la prima se murió. Pero todo esto, el primo no dijo nada. Entonces, a los 2 días de haberla enterrado, le habla a mi mamá, porque yo vivo en Santana. Mire, tía, le dijo, yo no lo quería preocupar, por Dios, hermano, no lo quería preocupar. Si se murió la prima. Y le dice a mi mamá, tía, y ya le dijo, él siempre le decía una palabra, la tierna. Se murió. Imagínense mi mamá, hermano. El golpe, hipertensa, diabética, fue peor, hermano. Mire, hermano, y mi mamá comienza a chillar y me habla a mí. Mira, se murió, me dijo. Y yo ni yo creía, hermano. ¿Y por qué no nos dijo? O sea, ¿cómo queda uno? Pues, o sea, y uno dice, ¿y cómo? Si era gente joven, imagínense, 47 años, sí tenía un problema diabético porque ella desde muy joven padeció de eso, pero se cuidaba, comía bien, se murió. Sabemos que, mire lo que dice el 22 nuevamente, que toda la creación gime, todos estamos condenados. ¿Qué sabemos? Que todos estamos condenados. Ninguno nos vamos a librar aquí. Y si mire, si usted tiene la bendición de tener sus hijos vivos, su papá vivo, dele gracias a Dios, porque a pesar que sabemos, todavía no le ha tocado. Y si usted tiene la bendición de estar, tal vez no tiene, tal vez, hermano, yo se lo digo, tal vez usted está enfermo de alguna cosa, pero usted va, se toma sus pastillitas, usted está tranquilo. Entonces, gracias a Dios, gracias al Señor. Pero cuando pasan cosas, sabemos que toda la creación a una. ¿Podemos repetir eso otra vez? Sabemos que toda la creación gime a una. Todos estamos condenados al dolor, todos estamos condenados al sufrimiento, todos estamos condenados a una enfermedad que nos pueda dar tarde o temprano. Y eso no es porque Dios es malo, no es porque Dios ha sido infiel, no es porque Dios nos abandonó, no es porque Dios no tiene misericordia, es porque viene en el paquete de ser persona, ser humano. Hermanos, aquí todos somos seres humanos, entonces entiéndalo, en el paquete de ser lo que usted es, viene la enfermedad. Inevitablemente. Entonces Pablo quiere que se muestre una esperanza. Diga conmigo esperanza. Y esto tal vez no lo entendimos muy bien, pero se lo explico yo. Dice Pablo, mire la segunda parte del versículo, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora.
¿Desde cuándo está con dolores de parto? Desde la caída en el Edén. Amén. Hasta hoy. Y vamos a seguir. Y vamos a seguir. Y va a seguir doliéndole a la creación. Y en la creación se van a seguir viendo cosas. Todo está contaminado de muerte. Todo está contaminado de pecado. Todo está contaminado de las situaciones del dolor. Todo está en sufrimiento. Si te pasa algo, si estás enfermo hoy, si estás padeciendo una enfermedad, no seas cobarde y digas solo a mí. Todos estamos igual. Que tal vez no te haya llegado ahora, pero te va a llegar. Tarde o temprano. Tarde o temprano va a llegar. Porque todo está sometido a la corrupción. Entonces, pero mire lo que dices, dolores de parto. ¿Ya ha comido dolores de parto? Ahí está. Dolor y esperanza. O sea, al mismo tiempo que toda la creación sufre, pero en el dolor hay esperanza, como la mujer que va a dar a luz. Y esto yo se los leí la semana pasada, pero yo quiero que les quede claro en sus mentes. No lo busque. En Juan 16, verso 20, oiga, de cierto digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque de vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Por qué? Porque veamos ahí el 20, mira qué bonito. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ponémelo desde el principio. De cierto, es amén, amén. Os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se... Así está, así es la sentencia. ¿Quién aquí no está sufriendo por algo? ¿Quién aquí no está sufriendo por una situación? Fíjate que yo el lunes hablando de sexo en el culto de familias, pero yo sin querer, porque realmente el sermón salió y estábamos hablando de las parejas que ya dejan de tener relaciones y uno se aparta del esposo y ella ya no quiere y ella lo castiga a él. Y fíjate que sin yo darme cuenta, aquí estaba una pareja de amigos míos que venían a buscarme porque a ella la van a operar por un cáncer que ella está padeciendo ahorita en la tiroides. ¿Cómo vas a tener, te lo pregunto, cómo vas a tener vos relaciones sexuales con tu esposo si sabes que tenés cáncer aquí? ¿O cómo vas a tener vos relaciones? O sea, imagínate la palabra cómo viene a suplir. Y yo no lo había visto hasta que incluso me asusté tanto que cuando ya iba terminando el culto, yo hubiera cambiado el sermón si lo hubiera visto. Pero cuando terminó el culto me dijo, pastor, la palabra no, o sea, muy contentos ellos, pero lo que ella quería era, ore por mí, porque yo el viernes voy para la cirugía. Hermano, oiga bien, tercera operación de cáncer. Y usted le ve el cuellito aquí, y aquí viene aquí la cirugía, la cicatriz de la vez pasada. ¿Y qué le vas a responder a ella si está sirviendo en el tabernáculo de Santa Rosa Lima? Si el esposo es el que está llevando a los jóvenes en Santa Rosa Lima. ¿Cómo le explicas que tiene un cáncer que no se quita con una operación, sino que hasta con 3 operaciones? Entonces yo la animo y le digo, pero yo no estoy sufriendo eso, yo no estoy padeciendo eso. Y le digo, mire, démosle. ¿Por qué? Porque después de esa operación, usted va a poder servir, va a poder predicar, va a poder enseñarle a la gente que usted ha pasado por un gran proceso y Dios la va a usar más. Yo no tengo justificaciones, yo no tengo respuestas para el dolor humano, pero como una mujer, ¿verdad? O un hombre, ¿verdad? Con una enfermedad y va a querer venir a tener, claro, no, ¿por qué? Porque estamos sometidos a la aflicción, al lamento, lloramos, padecemos dolores, estamos así, pero Jesús no quiere que se nos olvide. ¿Y qué es lo que no se nos tiene que olvidar? Mira el versículo 21, pasemos al versículo 21, Juan 16, 21. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, mire, ya no se acuerda de la angustia
por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Diga conmigo, ya no me acordaré del dolor. Yo no sé cuándo vas a salir. Yo no sé cuándo vas a salir del proceso que estás viviendo. Yo no sé cuándo Dios te va a liberar. Pero cuando Dios te dé la respuesta, cuando Dios te dé una sanidad, cuando Dios te saque de la operación, cuando Dios te saque del proceso de deuda, cuando Dios te saque del proceso de enfermedad, no te vas a acordar, porque Dios te va a dar una bendición. El dolor es inevitable, el sufrimiento es inevitable, pero está la promesa de Jesús que va a haber un momento donde el gran dolor que estamos viviendo, Él va a traer a nosotros una salida, que es el nacimiento. Igual que la mujer que tiene grandes dolores de parto, dolores profundos, pero cuando ya tiene su bebé en los brazos, se le olvida el dolor. ¿Por qué? Porque es más grande la alegría que la tristeza. Y yo en el nombre de Jesús puedo decirles algo, hermano. Habrán cosas que en este mundo tal vez no vamos a poder resolver, pero Jesús ha prometido que igual que la mujer que da luz, un día ni nos acordaremos de la tristeza, porque será tanto el gozo, será tanta la alegría de estar con Cristo, que no nos acordaremos más del dolor que hemos pasado. Hermanos míos, ¿por qué Pablo pone a la mujer de parto en dolores de parto? Para que no se olvide. Óigame bien lo que le voy a enseñar. Todos los sufrimientos en Cristo tienen dolor, pero también esperanza. Amén, hermanos. Todos los sufrimientos en Cristo tienen dolor, pero también esperanza. Y yo puedo decirte esto, así como se lo dije a Mirtala, le dije, mira, vas a salir bien, oré por ella, oramos por ella con familia, todo. En el nombre de Jesús, hermano, va a salir de esa operación y todo va a salir bien. ¿Por qué? Porque ahorita está sufriendo, ahorita está en agonía, porque sabe que el viernes va a la operación, pero una vez que ella salga, ella va a salir sin cáncer ya, hermano. Y Dios permita que con todas esas quimioterapias ya no haya cáncer en su cuerpo. ¿Qué es lo que nos sostiene en este mundo entonces? La esperanza, hermanos míos, en Cristo. O sea, el dolor es parte de la receta humana, pero la esperanza es parte de nuestro futuro santo. Todo sufrimiento en Cristo tiene dolor, pero también esperanza. Entonces, cuando pone Pablo la presencia de la mujer en parto, usted tiene que entender que hay dolor, pero también hay esperanza. Hay esperanza. No se achique, hermano. No se sienta mal con su dolor, con su sufrimiento. Tal vez usted tiene algún problema en sus ovarios, tal vez alguna situación en su cuerpo, en uno de sus senos, tal vez usted tiene algún problema en su columna, tal vez su hijo está mal, tal vez alguien está preso. En el dolor siempre hay que entender que hay que tener esperanza. Sepamos llevar nuestros dolores entonces a Cristo. Sepamos llevar nuestros dolores a Jesús. ¿Te falló alguien? ¿Te duele el cuerpo? ¿Tenés dolor de cabeza? ¿Estás enfermo de una situación grave? Trae tus dolores a Jesús. Él sabrá consolar tu dolor. Yo no te digo que te lo va a quitar ya, pero te va a consolar. ¿Qué te duele? ¿Qué te hace sufrir? Tráelo a Jesús. Tráelo a Jesús. ¿Y cómo lo vas a traer a Jesús? Usted venga a su culto, adore al Señor, sepa adorarle, aunque le duela el cuerpo, aunque le duela, aunque usted sepa que tiene cáncer en su cuerpo, usted no deje de adorar al Señor y siga exaltando el nombre de Cristo siempre, hermano, aunque a veces usted no lo quiera hacer, aunque usted sienta que Dios le ha fallado, adórele y no se deje confundir por los problemas del mundo, porque a veces cuando estamos tan atribulados y estamos tan enfermos y estamos en calamidad, la fe tambalea y nos hace apartarnos y decir, ya no quiero orar, ya no quiero ayunar, ya no quiero adorar, ya no quiero ir al culto, ya no quiero ir a la iglesia. Pues entonces ahora te vas a tomar de la mano de Dios y aunque no lo querás, te vas a tomar de la mano del Señor y vas a seguir adelante. Entonces, seguí adelante, no te achiques, no tires la toalla. Con tus dolores, con tus dolamas, con tus problemas, vení a adorar al Señor. Dios te va a sostener, Dios te va a fortalecer, porque tu dolor es el dolor de la humanidad. Todo el mundo sufre, toda la creación sufre. Y sabemos que toda la creación gime a una. Todas las partes de la creación gimen. Todos sufren. 23. Y no solo ella, sino también nosotros mismos.
que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Bueno, eso lo había propuesto ya la semana pasada, pero lo resumo así. Número 1, nosotros también gemimos en nuestro interior. La creación gime a una, pero nosotros gemimos en nuestro interior. Hay un dolor en el sufrimiento, hay un sufrimiento interior del hombre y que lo hace gemir, uniéndose al gemido de la creación. Entonces la creación gime, pero también los creyentes gemimos. Y ese dolor y ese sufrimiento, ¿por qué se da? Mire, se da porque hemos pecado y Dios nos ha dado disciplina. Porque algo que sí yo entiendo, hermano, es que muchas veces Dios, para corregir nuestras vidas, va a permitir cosas de enfermedades. Eso sí yo no lo voy a negar. Entonces, gemimos porque sabemos que este cuerpo tiene pecado y está enfermo y nos ata. Entonces, yo quiero, hermano, que usted entienda algo. La salvación tiene, hermano, la connotación de ser espiritual. ¿Por qué? Cuando aceptamos a Cristo, Él va a salvar, hermano, nuestra alma. Él va a salvar nuestra parte espiritual. Pero llegará un día que salvará nuestro cuerpo también. Entonces, la salvación tiene 2 etapas. El momento en el cual Jesús entra en mi corazón espiritualmente y el momento en el cual el cuerpo que yo tengo se va a tener que ser transformado para ya no tener pecado. Entonces, el alma y el cuerpo tienen que estar en obediencia a Dios. Ahorita yo no puedo ir con Cristo porque mi cuerpo me retiene, mi cuerpo me limita, mi cuerpo tiene pecado. Pero llegará un día donde Él va a redimir el cuerpo. Entonces ponga atención. El hombre tiene esos 2 estratos. Tiene un cuerpo que está unido a toda la humanidad en sufrimiento. Y tiene una parte espiritual que está unida a Dios. Y eso, hermano, es algo tremendo. ¿Por qué? Porque con la misma condición con la cual nosotros somos parte material del mundo, de todo lo creado, con la misma naturaleza espiritual, nosotros estamos conectados con Dios. Entonces ponga atención, usted tiene un poquito de Dios dentro de usted y va a tener que pasar un montón de escenarios difíciles. Le voy a dar un ejemplo. Yo estaba en el banco y entonces yo siempre hago las diligencias en el centro, yo me pongo una gorrita, me pongo ahí. Entonces, pero yo sé que ella no se fijó que yo estaba. Pero ahí había una hermana y yo me puse a pensar, ¿verdad? Yo dije, ¿qué tal? O sea, ¿cómo se ve ahí? Paradita, como que nada ha pasado, como que ella no tiene problemas. Pero yo conozco cuáles son los problemas que ella ha tenido. Y una de las cosas que yo decía, o sea, las historias que hay detrás de nosotros, ¿verdad? Yo puedo pararme frente a usted, pero usted no sabe lo que hay detrás de mí, mi dolor, mi sufrimiento. Y solo me acordé el día que ella lloró conmigo porque le violaron a su hija, hermano. Y la hija le reclamó porque la violaron casi 1 año y medio y ella no hizo nada, no se dio cuenta. Y la hija le reclamó ya teniendo 19 años, le dijo, usted me abandonó, usted no hizo nada por mí. Y usted la ve ahí a la señora. Ya más respuesta, mejor. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué logramos reponernos ante las adversidades? ¿Porque somos capaces? ¿Porque tenemos carácter? No, hermano. Es porque tenemos al Espíritu dentro de nosotros. O sea, tenemos un cuerpo que está atado a la maldad, a los problemas humanos, pero espiritualmente somos capaces de superar grandes problemas. No porque podemos, sino que porque Dios nos da la capacidad de restaurarnos. Y las historias, si yo comenzara a contar las historias, mire, la mitad de la congregación aquí no debería de estar, porque aquí ha habido gente que ha estado presa, aquí ha habido gente que ha estado con enfermedades graves, aquí hay personas que han estado, hermano, que hasta la familia lo han perdido, han enterrado seres queridos, pero ¿sabes qué? Aquí estamos parados y no nos hemos muerto. ¿Por qué? Porque tenemos una parte espiritual que nos hace detenernos de Cristo. Y eso, hermano, gloria a Dios, porque somos espíritu y somos cuerpo, no santo,
sino que contaminado por el pecado. Pero si logramos aguantar, es porque Cristo está con nosotros. Entonces yo le digo una cosa atendiendo el versículo 23, que sería muy importante que reiteremos en esta noche. Nos vamos a levantar, día conmigo, nos vamos a levantar en el poder de Cristo. O sea, mire lo que dice el 23. Y no solo ella, no solo la creación gime, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Mire, ¿por qué? Porque tenemos al Espíritu dentro. Pero mire después de eso, mire lo que dice. Mire lo que dice. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, a pesar que estamos padeciendo y sufriendo, sabemos que un día Dios nos va a quitar todo el dolor. Pero mientras no nos quite el dolor, ¿qué nos toca? Agarrarnos del Espíritu. ¿Por qué gime el hombre? ¿Por qué gime la creación, el creyente? El creyente gime porque sabe que tiene un cuerpo que ahorita tiene pecado, pero que un día va a ser liberado. Pero mientras tanto, ¿qué tenemos? Solo el Espíritu, hermano, que está dentro de nosotros. Ahora, yo quiero que note eso. Diga conmigo primicias. ¿Qué es la primicia? Cuando se siembra algo, la cosecha da los primeros frutos. Entonces, cuando yo tomo los primeros frutos, aquí hay varios hermanos que me traen fruta, la familia Corbera, hay otros hermanos que me traen de todo tipo de frutas, o sea, y me regalan, hermano, cada vez que salen sus cosechas. Yo voy a poner aquí un canasto para que todo aquel que quiera ofrendarle al sacerdote venga, hay que ver. Pero no se les olvide, ¿va? Que eso no basta, ¿va? Sino que tienen que poner, porque este volado funciona con pagando la luz, todo lo demás que pagamos. Pero lo que les quiero decir es, ponga atención, me dan las primicias, ¿va? Pero la primicia es una primera etapa, la cosecha no es. La cosecha va a salir en 6 meses, la cosecha va a salir en 4 meses, en 3 meses. No sé cuánto va a tardar, pero Pablo lo que está diciendo es que la cosecha es la resurrección. La cosecha es la resurrección, cuando ya no tenga yo pecado en el cuerpo. Pero mientras tanto que tengo un cuerpo pecaminoso con un espíritu dentro de él. Pero la primicia es la señal de que Dios no me va a dejar desamparado. La primicia es el Espíritu. Y la primicia me dice que yo un día, yo no voy a tener dolor, yo no voy a tener sufrimiento, yo no voy a padecer enfermedades, yo ya no voy a padecer de dolores. Yo tengo la primicia, pero la primicia es el Espíritu. Pero para mientras tengo dolor, para mientras tengo sufrimiento, pero un día ya no lo voy a tener porque mi cuerpo va a ser redimido. Dios me va a dar la resurrección. Entonces Pablo dice, ¿qué tenemos mientras sufrimos? El Espíritu. Dependemos del Espíritu. ¿Te parece poco tener a Dios dentro de ti? ¿Te parece poco que tienes al Espíritu Santo dentro, con la presencia de Dios, con toda la fuerza que Él nos da dentro de nosotros? Yo conozco personas que yo no sé cómo aguantaron, hermano, las 24 quimioterapias. Yo no sé cómo personas soportaron tantos procesos, 1 año en el hospital, hermano. Y uno dice, ¿y cómo habrá aguantado tanto? Si allí, hermano, solo Dios lo detuvo, solo Dios los puede haber sostenido. Pero lo que quiere mostrar Pablo es que hay un dolor siempre, que no vamos a ser liberados del dolor. No se equivoque, hermano, el versículo está diciendo que tenemos la primicia, no la cosecha. La cosecha es cuando ya no vamos a sufrir, pero la primicia nos hace tener esperanza y decir, bueno, por de pronto el dolor lo tengo que sufrir, la tristeza la tengo que sufrir, el quebranto lo tengo que sufrir. Diga conmigo, aceptemos que no somos eternos. Físicamente hablando, espiritualmente sí. El cuerpo, este volado, se está muriendo. Ahorita no le duele nada, después le van a doler las bisagras, después le van a doler las tabas, después le van a doler, todo le va a doler. Y mire, mi pastor compró un deportivo antes, unos 6 años antes de morir, y el Mercedes SLK, y decía, me voy a dar ese gusto porque allá en los cementerios no hay de esto. Y es cierto, hermano. Él podía comprárselo, pero para poder meterse al carro, él tenía una forma bien. ¿Querés ver cómo me meto? Me decía.
Primero así, mira, retrocedo y después, ve, mírame, y ya caía en el asiento. Agarraba la pierna derecha, la subí, agarraba la pierna izquierda, la subí, y ahí estaba, 72 años bien puestos con su gorrita. Y no así terminamos, pues. ¿Ah? Moviendo las patas así y arrastrándolas así. ¿Y qué hacemos, pues? ¿Qué hacemos? Dígame usted. Dígame usted. Dígame usted. Mire, si yo se lo digo, cada vez que yo voy al barbero me digo, mire pastor, le está saliendo pelo. Es que tiene fe ese barbero, ese barbero tiene fe, porque le doy 5 pesos y cobra 3, entonces por los 2 pesos me chulea. Míreme, es que le está saliendo, mire, si estos pelitos son de nacidos, renacidos son, me dice, y ya va a ver que ya le va a crecer. Sí, le digo yo, pero hermano, ya tiene 2 años diciéndome, yo sinceramente ya no creo que ni porque me declare en la cabeza, aunque usted me declare, te va a salir pelo, no le voy a creer, hermano, no tengo fe. Pero si yo tuviera pisto, me operara, y me hicieron mi injerto. Y como no tengo, ahí voy a hacer una colecta ¿cómo le voy? Pro peluca del pastor. Entonces, pero ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Al Espíritu. Al Espíritu. O sea, no se chique, pues. Si le duelen las piernas, empújelas. Si le duele el estómago, tómese sus pastillas, cuide su dieta. Pero el Espíritu, hermano, nos demuestra que es la primicia de lo que viene la cosecha. Un día ya no vamos a llorar por esto, hermano. Un día ya no vamos a sufrir. Un día ya no va a haber cáncer. Un día ya no va a haber VIH. Ya un día no va a haber triglicéridos. Un día ya no va a haber nada. Sino que todo va a ser para la gloria de Dios y nuestro cuerpo será glorificado. Para mientras, el Espíritu es la respuesta. Sosténgase del Espíritu. Agárrese del Espíritu. Espíritu es la primicia. Y el dolor lo padecemos con el Espíritu Santo. Dentro de nosotros, adentro. Tenemos dolor, pero tenemos al Espíritu a la par del dolor. Léalo el 23 otra vez. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias. ¿Qué les dije? La primicia es la primera parte de la cosecha. No es la cosecha. La cosecha es, ya no vamos a sufrir. Ahora, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro. ¿Por qué gemimos? Esperando que un día este cuerpo de dolor se quite de nosotros. Ya no más. Esto ya no me va a hacer sufrir. Y por eso hay un gemido adentro. Pero la parte del gemido está el Espíritu que nos da esperanza y nos dice, un día ya no vas a sufrir. Un día ya no vas a tener dolor. Un día ya no vas a padecer. Un día ya no vas a tener esa tristeza. Yo llegué cuando estaba el pastor ya en los últimos días de vida, o sea, en el hospital. Y el doctor, o sea, nos dieron la oportunidad de entrar a verlo. Y yo no quise. Yo soy cobarde. Yo no podía. Porque ver ese hombre grande como fue, fuerte, siempre incansable, trabajador, y sometido a una cama, postrado, es duro, es bien triste. Lo mismo me pasó cuando, ahí ya no pude escoger, sino que cuando falleció mi tío, o sea, fue un golpe, porque entré a la casa y entré al cuarto y yo creí que iba a estar tapadito y estaba sin la sábana, solo estaba sin camisa, estaba con un diaper. Y yo me acordaba de mi tío, cómo llegaba cuando comía donde mi abuela, se quitaba los anillos porque él era médico, agarraba la escuadra que siempre andaba, la ponía en la mesa y comenzaba a decir, que yo aquí, que agarré y era cirujano, y que había agarrado a fulano, lo había abierto, así como que eran sapos los que había abierto. Y yo me acordaba de él, lo fuerte. Y cuando estaba en la cama, mira, me dijo, así me dijo, llorando, no puedo ir ni al baño, no puedo hacer nada. Ya no podía. Y lloraba. Y lloré por él y oramos con mi mamá y ella lloró. Lloramos. A los días falleció. Pero eso es. Gemimos porque el cuerpo nos detiene. El espíritu es eterno. La carne se deteriora. Y necesitamos un cuerpo
glorificado para estar con Dios siempre. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta de la salvación? La salvación tiene el nuevo nacimiento, nos hace ser hijos de Dios. Pero la segunda etapa de la redención, de la glorificación, es que un día el cuerpo tiene que ser transformado por Cristo y ya no vamos a tener este cuerpo de muerte, sino que tendremos un cuerpo celestial. Veamos el verso 24 y 25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Hay que esperarlo, dice. ¿Por qué dice eso el versículo? Solo rápido lo explico. Fuimos salvos en esperanza. ¿Por qué? Porque cuando nos recibimos a Cristo, después de tener una vida toda torcida como la que teníamos, nos inyectó esperanza del futuro. O sea, nosotros no merecíamos la salvación, pero por la esperanza Dios nos salvó a nosotros. Ahora, ¿qué es lo que estamos esperando? Hermano, estamos esperando ser glorificados. Eso es lo que estamos esperando. Mire, hermano, yo le animo a una cosa. No sea tan ligero cuando vaya a ganar almas. Es bonito cuando usted le dice a la persona, Dios quiere salvar su alma hoy. Sí y no. ¿Por qué no le dice Dios quiere salvarlo? Porque no solo quiere salvar el alma, quiere salvar el cuerpo. ¿Y cuál es la esperanza que nosotros tenemos? Que un día Dios nos va a dar un cuerpo y un alma glorificados. Un cuerpo glorificado que va a tener toda la gloria y se va a parecer a la gloria de Cristo. Entonces, cuando vaya a ganar almas, dígale, ¿quiere ser salvo del infierno? ¿Quiere ser salvo de la condenación eterna? Dios tiene un futuro, Dios tiene una gloria para usted. Y la gloria es que le quiere dar a usted vida eterna. Pero aquella onda de el alma al infierno, eso sí, es bueno, es bonito. Pero la verdad es que Él quiere salvarnos eternamente. Y no solamente del infierno, sino que lo que quiere Dios es darnos un cuerpo glorificado. Imagínate lo que aprendemos, hermano. ¿Cuántas veces usted solo pensó que el alma, y que el alma es la que va a ser salva? No, hermano, el cuerpo y el alma serán salvos. Diga conmigo, el cuerpo y el alma serán salvos. Tendremos un cuerpo glorificado para recibir, para estar frente a la gloria de Cristo. Eso es lo que ha prometido la palabra y lo que Pablo dice aquí. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Tener un cuerpo glorificado. Yo no tengo la esperanza, hermano, de solamente de que mi alma se vaya al cielo. A esto Newell, en el comentario más viejo que yo tengo de Romanos, Newell dice, no creamos en la desmaterialización, dice Newell. O sea, ¿qué es la desmaterialización? Que el alma y que solo el alma va a estar en el cielo por siempre y para la gloria de Dios. ¡No! ¡No! Newell dice, hasta la página le puedo citar, pero no la digo. Vaya a buscar el comentario de Newell, descárguelo, ahí está. En la parte del versículo que estamos estudiando. La desmaterialización es una postura que no tiene sustento. Porque lo que promete la palabra es la resurrección. Por lo tanto, yo no puedo creer que mi alma va a estar flotando para siempre con Cristo, sino que mi cuerpo glorificado estará frente a la presencia de Jesús eternamente. El alma y el cuerpo serán redimidos y esa es la segunda etapa de la adopción. Por lo tanto, tenemos que entender que es la esperanza que todos nosotros tenemos. Ahora, mientras ese momento llega, ¿qué nos da Dios? Diga conmigo, paciencia. Vea el 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia ¿cómo dice? ¿Cómo aguantamos para llegar hasta ahí? Con paciencia. Diga conmigo, con paciencia. Entonces, esto es algo importante. ¿Por qué? Porque paciencia, esto nunca se le olvide. Jupomoné, diga conmigo jupomoné. Burrito jupomoné. Burrito jupomoné. Yo la primera vez que aprendí eso fue en Apocalipsis, porque ahí habla de la paciencia jupomoné. Paciencia en griego tiene macrotimos, que es paciencia para aguantar a los hermanos de la iglesia, ¿va? Para aguantar a los hermanos rebeldes de la iglesia, los hermanos rebeldes de la iglesia, los hermanos rebeldes de la iglesia. Entonces, la paciencia, macrotimos, es tener un temperamento. Bueno, y gracias por aguantarme a mí también, ¿verdad? Porque quiere ganas aguantar al pastor. Menos mal que no viven conmigo y no se quejarían más.
Pero mire, la es recíproco, cabal. Macrotismo es soportar a un insoportable. Y jupomoné es la paciencia para las pruebas. Jupomoné, decían los griegos, es el burrito que lleva una gran carga encima, pero así, que el burrito va. Pues ese jupomoné es para usted, que tiene problemas, deuda. Usted nunca se ha preguntado cuántas cosas vivimos, hermano. Qué difícil, ¿verdad? Salimos de un rollo, otro rollo y más situaciones. ¿Y qué nos toca? Paciencia. Un día usted ya no va a cargar a nadie. Usted va a ser libre. Y va a ser libre porque va a estar con Cristo. Pero para mientras, paciencia, jupomoné. Paciencia como la del burrito que va cargando el problema de los hijos, el problema del dinero, el problema de salud, el problema aquí, el problema allá. Jupomoné, hermano. Viene un día donde la gloria se reflejará en nuestro cuerpo y veremos nuestro cuerpo glorificado con Cristo. No desmaterializado, sino que un cuerpo para la gloria de Dios. Y en ese momento vamos a saber que se habrá cumplido en nosotros la esperanza de gloria. Vamos a estar con Cristo para siempre. Pero para mientras, paciencia para aguantar el dolor, paciencia para aguantar problemas, paciencia para soportar el sufrimiento y paciencia para soportar todo lo que nos pasa en este mundo. Pero nunca se te olvide que tienes al Espíritu contigo. Y esa es tu fortaleza. Esa es tu fuerza, la presencia de Dios. Para mientras, suframos, pero suframos sabiendo que hay esperanza, porque un día seremos libres de toda tristeza, de todo llanto, porque Cristo enjugará toda lágrima cuando estemos con Él. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra.